La enseñanza de hoy va sobre operabilidad versus progreso. ¿Cómo puedo empezar? Primero empezando por la base. Los seres humanos necesitamos tener una sensación de progreso. Es algo, diría que biológico. Por eso también es que solemos parecernos a los virus. Porque no podemos estar en un lugar quietos. Necesitamos progreso. El progreso es expansión. Y la expansión es conquista. Y normalmente si llegas al, al límite del progreso, llega un momento que empezás a destruir. Es como todo tiene un progreso exponencial hasta que se aplana. Cuando se aplana el progreso es porque se agotaron los recursos. Los recursos pueden ser externos o estructurales. O sea, llenar un vaso de agua hasta arriba también es llegar al plano, porque vos podés llenar el vaso a diferentes velocidades, pero cuando llega hasta arriba el agua cae y ya no la llenas más. Entonces eso es un progreso estructural. ¿Qué es lo que pasa con los virus? Los virus tienen progreso hasta que colapsan la estructura en la que están. Los seres humanos funcionamos así. Pero bueno, no me voy a meter en eso, eso es otro patrón. En general lo que ocurre es que necesitamos esa sensación de progreso, porque como digo que es biológica, es psicológica, pero al mismo tiempo la vida no puede ser progreso infinito. Tenemos una dicotomía embebida en nuestro sistema biológico, en la que necesitamos progreso infinito para mantener dopamina, para mantener propósito, sentido, dirección, vector. Pero la vida requiere de estabilidad, permanencia, repetición. Entonces, es difícil que una persona se levante todos los días a hacer lo mismo sin que nada cambie, ¿no? La sensación de progreso para unos debería ser rápida, para otros lenta. O sea, la curva de progreso puede cambiar según el individuo, pero la curva siempre es para arriba. Nunca es plana y nunca es para abajo. Entonces, pero como siempre dicen, alguien tiene que recoger la basura. Y recoger la basura no es un trabajo que vaya a tener progreso, ¿no? Recoger la basura es todos los días al mismo lugar, hacer el mismo trabajo. Y todos los días va a haber basura. No hay progreso. O al menos es un progreso que es casi plano, se podría decir. Entonces, en ese tipo de entornos, que son los que son necesarios, muchos seres humanos no pueden operar. Porque para poder operar tenés que encontrar una similitud, ¿no? O sea, el área que hay entre la línea de progreso permitida por el contexto y el progreso deseado por tu cuerpo no puede pasar cierto umbral. Si no, te vas a sentir estancado, si no, vas a sentir no progreso, si no, te vas a sentir frustrado. Es algorítmico. O sea, así es como funciona. Vos no podés querer una curva de progreso exponencial y ser basurero porque te vas a quemar. Porque no vas a encontrar progreso ni en tu vida privada ni en tu vida, digamos, de trabajo. No lo vas a encontrar. Entonces, hay una cosa que también es biológica, que es la necesidad de estabilidad y seguridad, ¿no? El basurero no tiene progreso, pero tiene estabilidad y seguridad. Entonces, de alguna manera, las personas hacemos balance entre estas cosas e intentamos encontrar la forma de navegar quizás la ausencia de progreso con la estabilidad y la seguridad. Que por eso parece como que lo que alguien dice algorítmico no puede ser. Hay muchas variables en el medio. La gente tiene un contexto en la cabeza cuando toma decisiones.
pero claramente son partes de las variables fundamentales que uno tiene cuando valora qué hace, qué no hace, ¿no? Porque mira, los seres humanos tenemos dos aspectos que nos hacen humanos, que es riesgo y deseo. Una máquina no tiene eso. Entonces, nosotros ponderamos una decisión basada en riesgo y en deseo, y las variables fundamentales son progreso, estabilidad, seguridad, entre otras. En esto que estoy hablando, estas son las tres que juegan el papel. ¿Por qué te hago este video? Porque una vez entendido el patrón fundamental, entendés que vos no tenés que acomodarte a la vida que te toca, que tenés, que accedes. No porque hay un factor biológico, ¿no? Entonces, lo más sensato es acomodarse al factor biológico. Porque aparte el mundo es infinito en posibilidades. Y el mundo puede cambiar, tu biología no. Entonces, es más fácil encontrar un contexto en donde tu biología sea compatible que intentar moldear tu biología. No vas a moldear tu biología, eso olvídate. Lo que va a ocurrir es que te vas a quemar, te vas a frustrar, te vas a deprimir. Entonces es muy importante entender esto. Yo soy una persona que requiero de un crecimiento lineal, ¿sí? O sea, yo no hago así, yo hago así. Soy más de hacer así. En mi caso son más saltos discretos, pero al final si unís todos los puntos te da lineal. No es exponencial porque para ser exponencial tenés que tener un factor de riesgo muy alto. Y yo soy una persona que busca control. Entonces, las personas que buscan control no se pueden arriesgar mucho. Y hay gente que tiene progreso y el progreso, obviamente que el progreso no siempre es lineal hacia arriba, el progreso va hacia abajo, pero hay gente que tiende a tener un progreso exponencial porque tienden a tomar decisiones con mucho riesgo. Y cuando hay mucho riesgo hay mucho upside, es decir, hay mucho beneficio. Y puede salir mal como puede salir bien. Y luego están las personas que no van a tomar esas decisiones, ni que salga mal ni que salga bien porque necesitan control. Entonces es más lineal. Tiene caídas, pero no tiene como alguien que va en exponencial que hace así, cae hasta abajo y luego vuelve a subir y luego vuelve a caer. O sea, las caídas de alguien que toma el riesgo son más altas. Esto es como la bolsa, no es nada distinto que cómo funciona la bolsa. Más riesgo tenés, más fuerte caes. Está el conservador y está el trader, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vos sabes que esa curva no la vas a cambiar, vos sabes que los incentivos para tomar decisiones no los vas a cambiar, vos sabes que tu biología no la vas a cambiar y vos sabes que esto es fundamental a la vida. Entonces, digamos, la conclusión, no te voy a decir lo que tenés que hacer, pero claramente la decisión está en un segmento que no es cómo hago yo para encajar, sino que cómo encuentro algo en donde yo encaje. Parece mucha explicación para esto, pero muchas veces los seres humanos nos confundimos y queremos encajar en estructuras o en formatos en los que no estamos diseñados para eso. Y luego nos autoflagelamos por el hecho de no encajar. Pero eso es un error, eso es un error. Los seres humanos somos todos únicos, todos funcionamos diferentes y los contextos no tienen por qué ser compatibles. Ahora viene el problema del tamaño del contexto. Uno se siente mal cuando no encaja en una reunión social, cuando no encaja en un trabajo, cuando no encaja en el colegio, cuando no encaja en, qué sé yo, en su vida profesional o cuando no encaja, y aquí es lo peor, culturalmente. O sea, hay diferentes tamaños, diferentes, ¿cómo te digo? Niveles en los que vos podés no encajar. Y aquí es donde tenés que ser muy honesto y aquí es donde quizás sea la parte más compleja de asumir y de decidir. ¿Por qué? Porque vos puede que no encajes en una fiesta, eso no te va a destruir la vida. Puede que no encajes en el trabajo, te puedes buscar otro trabajo. Pero si no encajas en la cultura, te tenés que buscar otra cultura. Y buscar otra cultura requiere, como en un trabajo, vos cuando cambias de trabajo tenés que aprender todo nuevo, son compañeros nuevos, horarios nuevos, reglas nuevas. Pero eso al final es una porción de tu día. La cultura es donde vas a estar sumergido.
Entonces ahí cambia toda la película. Hay mucha gente que no podría subsistir en culturas, qué sé yo, afganas, nigerianas, ¿no? La cultura tiene muchísimo que ver, ¿no? Porque la cultura moldea todo, moldea el trabajo, las relaciones sociales. O sea, no encajar en la cultura significa que difícilmente encajes en casi todo el espectro, porque la cultura engloba todo lo demás. Entonces, ahí es cuando mucha gente tiene el impulso no de irse de un país porque le vaya mal económicamente o que no le gusten las políticas, sino que no le guste la dirección y la cultura, ¿no? Esto está pasando ahora mismo en Estados Unidos con Donald Trump. Estados Unidos está cambiando su cultura fundamentalmente y está echando a mucha gente. Porque a la gente no solo no le gusta las reglas, sino que no le gusta lo que se viene. No le gusta, como te digo, no le gusta porque, digamos, el presidente de un país afecta a la cultura mediante los incentivos que se moldean mediante las políticas. Entonces, estás generando, ¿no? Estás moldeando una cultura. La cultura woke, que se instaló y empezó en Estados Unidos, empezó a copar ciertos lugares, en California sobre todo, y la gente se terminó mudando a Texas. Pero no porque tuvieran un problema económico, que puede que también, sino que era un tema cultural, porque ni siquiera era ideológico, no era que el partido o el gobierno, no. La cultura dominante se volvió más woke de lo que mucha gente podía soportar y se terminaron yendo por una discrepancia cultural, porque se lo encontraban en el trabajo, en el colegio, en las instituciones, en las gobernanzas, en las manifestaciones, y se dieron cuenta que en esa dirección no. Entonces, vos fíjate cómo al final todo enlaza con algo muy fundamental, que es algo biológico, que es la sensación y necesidad de progreso que no encaja muchas veces con el sitio en el que estás. La enseñanza general es identificar esto, encontrate vos en qué parte, o sea, qué posición tenés dentro de este patrón y no la decisión que estás tomando, sino cuáles son tus decisiones posibles, contra qué estás realmente enfrentándote. ¿Es el trabajo malo, el colegio malo, la situación mala o estás en una cultura que no te corresponde? Claro, porque las decisiones tienen niveles diferentes. Si vas a ver 25 trabajos y no funcionan, hay algo cultural que no te está dejando entrar. ¿Sí? Porque no es que vos quizás te echen o lo que sea, sino es vos no querés estar ahí. Pero no querés estar ahí por un patrón reconocido fundamental que probablemente sea, ¿no?, cosas que no te interesen, ¿no? Cosas culturales, como que no tenés libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo. Cosas así, o cosas que no se puedan decir, o cosas... status quo, ¿no? Que sea básicamente la base de la cultura. Es muy importante eso, porque te hace tomar decisiones vitales y sobre todo te alinea. Que los seres humanos básicamente buscamos eso todo el tiempo. Encontrar una alineación entre lo que creemos que somos, lo que sabemos que somos, las limitaciones biológicas, físicas, ¿no?, mentales. Intentamos acotar nuestra realidad y alinear nuestra realidad a todo eso, ¿no? Sobre todo eso tiene que soportar nuestra identidad. Y es ahí cuando vos no podés alinearte para encontrar esa máxima de los humanos, ¿no? No puedes alinearte si no estás, digamos, si tu sensación o tu curva de progreso no es adecuada a los diferentes niveles que existen. Es complejo, no se puede hacer una gráfica y a un algoritmo no valdría la pena. Creo que se entiende. Sobre todo es un mapa para que puedas decir, vale, estoy en este nivel, este es el nivel que me molesta, ahora entiendo cuál es el patrón, entonces yo debería encontrar por qué, pero siempre desde la perspectiva y no equivocarse de que no es que uno tiene que cambiar para adecuarse, sino que tienes que buscar el sitio adecuado. No siempre, hay cosas que se pueden cambiar, pero hay cosas que son fundamentales a nosotros que no se pueden cambiar. Y eso requiere de un diseño de contexto. Si no, está garantizada la frustración, depresión y al final, ¿no?, el burnout. Te quemas. Te quemas y te desahucias. En España pasa algo parecido, al menos conmigo. España para mí es un gran pozo negro. Yo no soporto, digamos, como te digo, España está tan regulada y es tan rígida
que la sensación de progreso que yo tengo dista muchísimo de la cultura. Porque la gente busca contrato fijo para 3 nóminas, antigüedad de 1 año, hipoteca de 20 años, claro, o 20 por 30 años. O sea, aquí la vida va muy lento, pero que muy lento. Y cuando querés encontrar una forma ¿no? de avanzar, te encontrás frenos por todos lados. Frenos reales, arbitrarios, no hay... Mira, el caso más claro es la vivienda. Aquí en España, vos pensás que nosotros podríamos tener estilos de vida infinitos, prácticamente. Podríamos vivir de formas muy, muy variadas. Pero aquí la gente alquila o compra. Entonces, y cuando alquilas o compras, lo haces en base a las normativas que te van a obligar a construir algo que esté acorde a lo que el gobierno quiera o a alquilar algo o bueno, ya eso de alguna manera ya está hecho, ¿no? Pero digamos el formato incluso de cómo vas a alquilar está regulado. O sea, aquí en España hay 2 formas de vivir, 2 estilos de vida. Y sí, la forma, o sea, el sitio donde uno vive tiene mucho que ver con el, ¿cómo te digo? Con la cultura y con el estilo de vida. No es lo mismo que uno se levante y viva en un sitio en donde, no sé, planta su comida en su campo y vive en una casa pequeñita con, no sé, con algún desagüe. No, digamos, hay gente que le gustaría vivir minimalista. Es decir, los seres humanos somos muy variados, pero vos mirás hacia afuera y hay homogeneidad. Eso no existe a no ser que lo empujes. Eh, es como los trabajos pasa igual, todos los seres humanos somos distintos, pero cuando llegas a un trabajo hay homogeneidad. ¿Por qué? Porque en realidad no se pide que el puesto se adapte a la persona, sino que la persona se termina adaptando al puesto. Te explican el puesto y tú te adaptas, ¿sí? Y como digo, hay cosas que se pueden adaptar, pero hay cosas que son insalvables. Entonces es ahí cuando la persona comienza a sentir esa fricción que eventualmente lo termina quemando. Pero bueno, creo que se entiende bien. El ejemplo de España y la vivienda es clarísimo. Hay gente que no tiene ningún problema en eso. Hay gente que tiene problemas brutales y hay gente que ni siquiera se lo plantea. Pero la realidad es esa. No somos iguales y no podemos esperar homogeneidad espontánea. La homogeneidad ocurre solamente cuando es forzada y sobre todo en seres como nosotros que somos tan variables. En todos los sitios, eso es otro patrón, en todos los sitios que veas homogeneidad, no es porque las personas que contratan, que existen, que están, que operan, son similares. Está impuesto. Está impuesto. Los seres humanos somos lo suficientemente diferentes como para que eso no sea natural, ¿no? Las únicas cosas que son naturales son los problemas, como te digo, en el borde, ¿no? Escobilla de lavabo tenemos todos. Pero así todo, no todos hacemos de cuerpo a la misma altura. No todos tenemos la misma altura. Hay inodoros, por ejemplo, que un niño de 4 años se sienta en un inodoro y está volando. Nosotros es muy difícil ir al baño de cuerpo cuando tus piernas no tocan el suelo. Y bueno, los asiáticos van de cuerpo de otra manera, también no, ellos van en cuclillas, como la gente también en el campo. No hay una forma, solo cambiar la altura del inodoro ya tiene alturas infinitas. Pero a vos te venden un inodoro con una altura y te dicen que eso es lo correcto. No, eso es lo homogéneo. No necesariamente tiene que ser tu altura. No necesariamente tiene que ser la forma en la que vos vayas de cuerpo mejor. Entonces al final ahí te das cuenta, ¿ves homogeneidad? Sí, todos necesitamos lo mismo, pero no con el mismo formato. Es economía de escala al final. Que bueno, ahí ya es otro patrón, pero no vamos a entrar ahí. Lo importante que te tiene que quedar claro es que hay cosas que no se pueden cambiar y es más económico, emocional y vitalmente modificar tu contexto que intentar encajar vos.